Mi esposa, aquella abogada que celebró mi despido y aseguró que estaba acabado, no habló más cuando descubrió que mi patente valía millones y que en el divorcio recibió justo lo que yo decidí. Era una noche templada, en una de esas fiestas en la azotea del centro de Seattle donde todos fingían ser importantes. Copas de cerveza artesanal impronunciable, conversaciones sobre proyectos personales que jamás verían la luz del día y un aire denso de pretensión. Yo estaba apoyado en la baranda, fingiendo interés por un discurso sobre innovación tecnológica, cuando la vi. Rachel Whitmore. Desde el momento en que entró, todo el ruido de la terraza se volvió un eco distante. Tenía esa clase de presencia que no necesita presentación, elegante, calculada, con la mirada de quien siempre obtiene lo que quiere. Vestía un pequeño vestido negro que, sin duda, costaba más que mi alquiler mensual, y hablaba con un grupo de ejecutivos que colgaban de cada palabra suya como si dictara una conferencia magistral. Yo no era el tipo de hombre que se acerca a una mujer así. Pero esa noche algo me empujó a hacerlo. Tal vez fue su risa, una risa genuina, no esa falsedad de cóctel, o quizás el segundo vaso de IPA. Lo cierto es que me acerqué con más nervios que estrategia. Nathan Carver, me presenté, extendiendo la mano cuando hubo una pausa en su conversación. Ella me estudió durante un segundo, como si revisara mentalmente un informe de antecedentes. Luego sonrió con una elegancia que desarmaba. Rachel Whitmore, respondió. Abogada junior en Langford y Pierce LLP. Lo dijo con orgullo. Aquello no era solo su empleo, era su identidad. Ingeniero de software, contesté. Trabajo en Beacon Analytics. Añadí con una sonrisa, desarrollo herramientas que aún creo pueden mejorar las cosas, aunque eso me convierta en un bicho raro en esta industria. Esa frase la hizo reír de verdad. Una risa que arrugó sus ojos en las comisuras. Idealista y programador. Eso sí que no lo esperaba. A partir de ahí, la conversación fluyó sin esfuerzo. Me habló del caso que estaba manejando, una fusión corporativa que parecía más complicada que la teoría cuántica. Yo, que no suelo interesarme por el derecho corporativo, escuchaba fascinado. No por el tema, sino por ella. Cada palabra salía medida, cada pausa era intencionada, como si su discurso fuera una obra de arte. Le conté sobre el algoritmo en el que trabajaba, un sistema diseñado para optimizar procesos de datos en Commonwealth DataWorks. La mayoría se aburría cuando hablaba de eso, pero Rachel no. Se inclinó hacia mí, interesada. ¿Así que puedes hacer que los ordenadores piensen más rápido? Preguntó, arqueando una ceja. Más que rápido, de manera más inteligente, le respondí. Me gusta lo inteligente, dijo con una voz tan segura que mi estómago dio un vuelco infantil. Seguimos hablando hasta que la terraza se vació y solo quedamos nosotros, con las luces de la ciudad extendiéndose como un océano de estrellas artificiales. Rachel era lo opuesto a mí, refinada, implacablemente ambiciosa, de esas personas que no descansan hasta tener el mundo a sus pies. Pero había algo hipnótico en su determinación. Cuando decidió marcharse, ya de madrugada, aún conservaba la compostura perfecta de quien nunca pierde el control. Yo, en cambio, parecía un hombre que acababa de chocar contra un tren de expectativas. ¿Puedo pedirte tu número? Pregunté con una torpeza que me traicionó. Ella me observó, midiendo posibilidades como si evaluara una inversión. Luego sonrió con calma. Claro, dijo, dictando los dígitos mientras yo intentaba que el pulso no me temblara. Así comenzó todo. Cenas improvisadas, cafés eternos, conversaciones que se extendían hasta las 2 de la madrugada. Caí en su órbita sin resistencia. Mi mejor amigo, Eli Parker, lo notó enseguida. Hermano, la miras como un náufrago que ve tierra firme, me dijo una noche. Quizás tenía razón, pero no me importaba. Sentía que cada fracaso anterior me había preparado para ella. Rachel me llevó a su mundo, galas de beneficencia donde se hablaba en cifras y deducciones fiscales, catas de vino donde aprendí que notas de roble y sabor pretencioso significaban lo mismo. Yo la introduje en el mío, cafeterías pequeñas donde aún se podía conversar sin gritar, senderos de montaña donde las pantuflas de diseñador no servían de mucho, noches en las que ella revisaba documentos legales en mi sofá mientras yo corregía líneas de código. A los 6 meses, lo supe con certeza, quería casarme con esa mujer. No había duda, ni alternativa. Compré un anillo más caro que mi coche y planeé una propuesta que rozaba lo cinematográfico, el mismo edificio donde nos conocimos, con luces colgantes y una botella de champaña decente. Cuando me arrodillé y abrí la caja, Rachel hizo algo inesperado, se echó a reír. No fue cruel, sino una risa limpia, como si entendiera la ironía de aquel destino que nos había llevado allí. Yo, paralizado, no sabía si debía reír o fingir que el suelo me interesaba. Entonces, dijo la palabra que lo cambió todo. Sí. En ese instante creí que el mundo se ordenaba. Pensé que habíamos descifrado el secreto que nadie lograba,
El amor que sobrevivía al tiempo, al ego y a la rutina. Hoy, con distancia, puedo ver las señales que ignoré. Las banderas rojas que pinté de verde por pura esperanza. Pero en ese momento, con Rachel entre mis brazos y la ciudad extendida como un reino a nuestros pies, juro que me sentí el hombre más afortunado del planeta. Nunca imaginé que acabaría siendo el mayor ingenuo de Seattle. Lo curioso del matrimonio es que todos te dicen que es un trabajo constante, pero nadie te advierte que gran parte de ese esfuerzo consiste en fingir que todo está bajo control, mientras otros hacen exactamente lo mismo. Esa fue mi vida durante el primer año de casado con Rachel Whitmore. Éramos la representación perfecta de una pareja joven y exitosa, y nos dedicábamos a mantener esa imagen como si fuera un empleo de tiempo completo. En aquel entonces, todo parecía marchar bien. Yo tenía un puesto estable en Beacon Analytics, liderando un pequeño equipo de desarrolladores que hablaban mi mismo idioma, el del código, los algoritmos y las madrugadas frente a una pantalla. Trabajábamos en proyectos innovadores que, en teoría, iban a cambiar el mundo, y aunque sabía que la mayoría de las veces eso era una exageración, me sentía orgulloso de formar parte de algo que importaba. Además, el sueldo era generoso. Ya no tenía que revisar mi cuenta bancaria antes de comprar comida o pagar la renta. Rachel, por su parte, avanzaba sin freno en Arrington's Bakery, acumulando horas facturables y ganando la aprobación de sus superiores. Entre los dos, conformábamos lo que cualquier asesor financiero soñaría: ingresos altos, sin hijos, carreras estables y un crédito impecable. Éramos el ejemplo de lo que la gente llama pareja sólida. Naturalmente, decidimos dar el siguiente paso: comprar una casa. Y no cualquier casa, sino un pequeño adosado en Queen Anne, con 3 habitaciones, 2 baños y medio, una cocina con encimeras de granito que Rachel juraba eran a una inversión, y un patio diminuto donde decíamos que algún día haríamos barbacoas. El proceso hipotecario fue agotador, una especie de colonoscopía financiera. Pero cuando eres yo, con un salario fijo y un crédito capaz de postularse a presidente, los bancos prácticamente te arrojan el dinero. Rachel se encargó de la mayor parte del papeleo. Tenía una habilidad especial para las negociaciones, si se lo proponía, podía salir de una prisión de máxima seguridad solo hablando. 6 semanas después, teníamos las llaves, una deuda a 30 años y ese orgullo innegable que solo se siente al sostener un contrato que dice que algo te pertenece, aunque en realidad sea del banco. Lo siguiente fue el coche. El viejo Honda Civic de Rachel servía para una mujer soltera que vivía en la ciudad, pero no para una propietaria responsable, según sus palabras. Así que terminamos comprando un SUV usado, un Toyota resistente y sobrio, perfecto para aparentar que estábamos listos para la vida suburbana que ella tanto anhelaba. Los padres de Rachel, Margaret y Charles Whitmore, eran de esos que miden el éxito en metros cuadrados y carteras de inversión. Durante el compromiso, me miraban con cierta desconfianza, como si su hija se estuviera conformando con un tipo corriente con buenos modales y demasiadas aspiraciones. Pero todo cambió el día que cruzaron la puerta de nuestra casa y vieron mi nombre en la hipoteca. De pronto, yo ya no era el novio, era el futuro yerno responsable, que garantizaba estabilidad. Charles, hombre de traje y mercado bursátil, empezó a pedirme opinión sobre criptomonedas y acciones tecnológicas durante las cenas familiares. Nathan, ¿qué opinas de este auge del blockchain? Me preguntaba con auténtica curiosidad. Yo le respondía con lo que sabía, y él asentía como si acabara de revelarle el secreto del universo. Margaret, en cambio, prefería comentarios más sutiles, elogiaba los muebles, el vecindario y la decoración. En su lenguaje, eso significaba que su hija había hecho una buena elección. Rachel disfrutaba de esa aprobación. Siempre había amado las cosas bellas, y ahora podía comprarlas sin sentir culpa. Empezamos a frecuentar restaurantes exclusivos donde los camareros sabían nuestros nombres y la carta de vinos requería un título universitario para entenderla. Ella pedía platos que yo ni sabía pronunciar, mientras yo me limitaba a algo familiar que no costara más que la cuota del coche. Con el tiempo, desarrolló una fascinación por los pequeños lujos discretos, bolsos sin logos, zapatos de diseñador, relojes elegantes. No eran compras escandalosas, pero sí suficientes para alimentar su necesidad de sentirse a la altura. Y luego vinieron los viajes. Rachel amaba escaparse a lugares donde nadie nos conociera, donde podía ser la mujer sofisticada que siempre quiso ser. Pequeñas escapadas a Portland, y vacaciones más largas a sitios que yo tenía que buscar en Google para escribir bien. Planeaba cada detalle con precisión militar, hoteles boutique, restaurantes escondidos, rutas personalizadas. Y yo, mientras la veía sonreír, sentía que todo valía la pena. Nuestro círculo social también empezó a crecer. Estaba Elise Crane, su mejor amiga de la Facultad de Derecho, que siempre parecía recién salida de una revista. Era de esas personas que tenían una opinión sobre todo: vinos, muebles, política.
Nunca se despegaron. Por mi lado estaba Ryan Keller, compañero de trabajo y uno de los pocos con los que podía hablar tanto de programación como de la vida fuera del código. Sabía mantener una conversación interesante, y además se llevaba bien con Rachel y Elise, así que se volvió nuestro compañero habitual en cenas y salidas de grupo. Y, por supuesto, estaba la tía Nora, la hermana de mi padre. Ella prácticamente me crió después de que mis padres murieran en aquel accidente de coche cuando tenía 15 años. Era esa clase de mujer que hablaba poco, pero cada palabra pesaba. Venía a casa los domingos, bendecía la mesa, nos tomaba de las manos y soltaba frases que, aunque parecían simples, te desarmaban por dentro. El dinero es bueno, pero no lo conviertan en su Dios, advertía con su tono firme. He visto demasiadas parejas que veneran su cuenta bancaria y se olvidan de adorarse entre ellos. Rachel asentía con una sonrisa cortés, pero yo conocía esa mirada, archivaba cada consejo de mi tía en la categoría de sabiduría anticuada. Para ella, el dinero no era idolatría, era independencia. Era la llave que abría puertas, la herramienta para demostrarle al mundo, y a sí misma, que podía tenerlo todo. Desde fuera, éramos la imagen del éxito. Una casa impecable, un auto nuevo, ropa cara, amigos con sonrisas fotogénicas y vacaciones de revista. Teníamos esa aura de estabilidad que hacía que otros creyeran que lo habíamos descifrado todo. En las redes sociales, parecíamos la pareja perfecta, cenas con risas sincronizadas, vinos caros y fotos con filtros cálidos. Hasta nuestras reuniones con amigos parecían guionadas. Todos pensaban que teníamos el secreto de la felicidad conyugal. Yo también llegué a creérmelo. Sentía que habíamos encontrado la fórmula infalible para mantenerlo todo en equilibrio. No tenía idea de que estábamos construyendo un castillo de cristal en medio de una tormenta. Fue en nuestro tercer año de matrimonio cuando la realidad decidió darme una lección magistral. En Beacon Analytics, la empresa donde trabajaba, comenzaron los rumores. Los ejecutivos hablaban de una meseta estratégica. Ese término corporativo que suena elegante pero significa nos estamos hundiendo, finjan que todo está bien. El mercado había cambiado, los competidores nos alcanzaban, y de pronto éramos esa compañía que todos mencionaban con lástima en los congresos de tecnología. El primer síntoma fue la suspensión de los bonos. Congelados temporalmente, decía el correo que llegó un martes por la mañana. Lo leí 3 veces, intentando que las palabras se transformaran en algo distinto a lo que realmente eran. Ese dinero extra que contabas ya no existe. Después llegaron las reuniones. Horas interminables de ejecutivos hablando de pivotar estrategias y de optimizar recursos mientras el ambiente en la oficina se volvía tan silencioso como un velorio. Y justo entonces, entre esa niebla de incertidumbre, apareció la frase que lo cambió todo. En una junta, el director general, un tipo que parecía salido de un anuncio de Harvard, anunció: si la empresa es adquirida, cualquier patente personal registrada por los empleados podrá venderse de forma independiente. No será considerada propiedad de la compañía. Mientras la mayoría lo tomó como un detalle burocrático más, yo sentí un chispazo eléctrico recorrerme la mente. En mi escritorio, perfectamente archivado, descansaba un documento que podía cambiar mi vida, una patente que describía un algoritmo capaz de optimizar procesos de datos a una velocidad que haría llorar de emoción a los ingenieros de Google. No era un empleado promedio. Soy de esos programadores que no duermen hasta hacer que un sistema corra 30% más rápido, de los que archivan sus ideas para proteger su trabajo porque aprendieron que la propiedad intelectual es la línea entre ser despedido o ser libre. Ese algoritmo era mi obra maestra, limpio, eficiente y funcional. No pertenecía a Beacon Analytics ni a sus accionistas. Era mío. Registrado bajo mi nombre, con mis fondos, y absolutamente legítimo. Solo una persona lo sabía, Diane Kessler, mi mentora y una leyenda en la industria. Ella me enseñó a moverme en ese mundo lleno de tiburones disfrazados de colegas. Nos reuníamos a menudo en una pequeña cafetería del centro, donde el ruido de las máquinas de espresso se mezclaba con sus advertencias. Cuando le conté sobre la cláusula y mi patente, frunció el ceño con esa expresión que usaba cuando analizaba cada variable como si fuera una computadora humana. Nathan, me dijo finalmente, si llega una venta, no te precipites. Estructura antes de negociar. Y sobre todo, no abras la boca hasta tener asesoría legal y una estrategia sólida. Te lo digo en serio. ¿De verdad crees que la venderán?, le pregunté, intentando disimular la ansiedad. Están perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Alguien los comprará por su base de clientes y su personal. Y cuando eso ocurra, tu patente será oro puro para el comprador. Esa noche regresé a casa con el corazón latiendo como si hubiese bebido litros de café. Por primera vez en meses, sentía que el futuro no era una trampa, sino una oportunidad. No era una certeza, pero era algo tangible. Una posibilidad real. Sin embargo, apenas crucé la puerta, me topé con una tormenta.
Rachel estaba allí, esperándome, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. El mismo gesto que solía usar cuando quería discutir hasta dejarme sin aire. Yo llegaba con una noticia que podía cambiarlo todo, pero ella tenía sus propias prioridades, y ninguna incluía escucharme. Apenas crucé la puerta y ni siquiera me había quitado la chaqueta cuando Rachel dijo con tono seco. «Otra vez sin bono, ¿verdad?» La forma en que pronunció otra vez me hizo sentir como si yo fuera el responsable de haber arruinado toda la economía tecnológica del país. Estaba en la cocina, aún con la ropa de oficina, con esa postura rígida que adoptaba cuando llevaba todo el día planeando una discusión. Ya sabía que no iba a ser una simple charla, se había preparado como si fuera a presentar un alegato ante un jurado. Toda la empresa está en problemas, Rachel, intenté explicar. No soy el único afectado. Pero ella me interrumpió antes de que pudiera continuar. Había algo en su voz que nunca había escuchado, un tono frío, calculador, como si estuviera evaluando mis números de rendimiento en lugar de hablar con su esposo. ¿Desarrollos?, repitió con una risa seca. ¿Qué estamos desarrollando, Nathan? ¿Deudas? Su burla fue punzante. Ya no era la risa cálida que me había enamorado aquella noche en la azotea, esta era afilada, cargada de desprecio. En ese momento lo entendí, Rachel no se había casado conmigo por mi sentido del humor, ni por mi talento con los algoritmos, ni por mi cara, que, modestamente, nunca fue un problema. Se había casado conmigo porque pensó que mi futuro financiero era una inversión segura. Y ahora que ese futuro se tambaleaba, su interés en ser la señora Carver también lo hacía. La cocina se volvió fría de repente, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno de Seattle. La miré en silencio, y por primera vez vi algo diferente en su rostro, no veía a su esposo pasando por un mal momento, sino a una mala inversión que empezaba a perder valor. Lo resolveremos, dije al fin, aunque ni yo creía mis propias palabras. ¿Qué otra cosa podía decir cuando el matrimonio empezaba a sentirse como una empresa en bancarrota? Ella se volvió hacia el lavavajillas y empezó a cargar los platos con furia, como si los cubiertos fueran culpables de nuestra situación. Y fue ahí, observándola, cuando pensé en la patente guardada en el cajón de mi escritorio. Hasta ese momento la veía como un seguro, pero esa noche comenzó a parecerme un salvavidas. Más tarde, mientras yacía en la cama junto a una mujer que ya no sentía mía, me quedé mirando el techo y me pregunté cuándo me había convertido en alguien que ocultaba secretos a la persona con la que había prometido compartir todo. Pero cuando escuché su respiración, controlada, distante, tan distinta a la serenidad de antes, entendí que quizá no estaba escondiendo nada. Tal vez solo estaba aprendiendo a protegerme. ¿Alguna vez has notado cómo cambia la gente cuando saborea un poco de poder? No me refiero a transformaciones cinematográficas, sino a esa mutación lenta y silenciosa en la que un día despiertas y descubres que la persona que duerme a tu lado ya no es la misma. Ese fue el 4º año de mi matrimonio, cuando Rachel Whitmore mostró su verdadera versión. Su ascenso llegó en marzo, asociada media en Arrington's Bakery, una promoción que en el mundo jurídico era como pasar de la liga menor a las grandes ligas. De repente ya no era la abogada novata que tomaba café y seguía órdenes. Tenía sus propios casos, sus clientes, y lo más peligroso, su propio espacio de poder. Con ese poder llegó lo que empecé a llamar la voz de abogada. Desapareció la mujer que solía reírse de mis bromas y hablarme como un igual. En su lugar, apareció esta nueva versión de Rachel, impecable, calculadora, midiendo cada palabra como si todo lo que dijera pudiera ser usado en su contra. Nuestro matrimonio dejó de sentirse como un vínculo y empezó a parecer un contrato que debía renegociarse constantemente a su favor. La imagen lo es todo, Nathan, me decía cada vez que sugería pedir comida en lugar de gastar una fortuna en algún restaurante de moda donde las porciones eran ridículamente pequeñas. No podemos vivir así. Así. Esas 2 sílabas se convirtieron en su arma favorita, lanzadas cada vez que nuestra vida no se alineaba con la fantasía que ella tenía de lo que debía ser una pareja exitosa. Así significaba menos cenas fuera porque mi empresa, Beacon Analytics, seguía sangrando dinero. Así significaba una sola vacación al año en lugar de las escapadas trimestrales que ella consideraba indispensables. Así significaba revisar el saldo antes de comprar su nuevo bolso de diseñador. Para Rachel, vivir como personas normales era una humillación. Las noches largas comenzaron justo cuando su tono cambió. Llegaba a casa a las 10, 11, o a veces no llegaba. Cenas con clientes, decía. Networking, es fundamental en mi carrera. Claro, porque no hay nada más profesional que volver a casa al amanecer oliendo a un perfume caro que no era el mío y mirarme como si yo fuera el problema por preguntar dónde había estado. Las redes sociales se convirtieron en mi sistema de vigilancia accidental. Y créeme, nada es más cruel que los stories de alguien que finge tener una vida perfecta. Fotos de noches de chicas donde Rachel parecía demasiado libre, demasiado soltera, demasiado feliz.
Ahí estaba, riendo en un bar elegante, sin su anillo a la vista. Ahí, en una cata de vinos, rodeada de hombres trajeados que claramente no eran compañeras de trabajo. Y cuando intentaba hablarlo con ella, aparecía la voz de abogada, calmada, racional, condescendiente. Me hablaba como si fuera un niño incapaz de entender las complejidades de las relaciones profesionales adultas. Y fue entonces cuando lo supe, no estaba paranoico. Solo estaba viendo a mi esposa tal como era, sin el disfraz de la esposa perfecta. El problema no era que yo hubiera cambiado. El problema era que Rachel finalmente había dejado de fingir. Son colegas, Nathan. Así es como funcionan los negocios en el mundo real. Quizás si entendieras algo sobre relaciones profesionales, no estarías estancado en la gerencia media de una empresa que se hunde. Aquellas palabras me atravesaron con una precisión quirúrgica. Cada sílaba estaba calculada para dejar una marca invisible pero profunda. Venían de la misma mujer que, años atrás, presumía ante todos sobre su brillante esposo, el ingeniero de software que, según ella, cambiaría el mundo. Ellie Parker lo notó mucho antes que yo. Siempre fue demasiado inteligente para su propio bien y tenía esa molesta costumbre de decirme las verdades que no quería escuchar. Hermano, te están calificando, me dijo una noche, mientras tomábamos unas cervezas y yo trataba de justificar la última desaparición de Rachel. Y el examen no es justo, porque ella es la profesora, la alumna y la que pone las notas. ¿Qué quieres decir? Pregunté, confundido. ¿Qué te está evaluando, Nathan? Está viendo si todavía vales la inversión que hizo cuando se casó contigo. Y, por ahora, estás reprobando su prueba. Quise discutirle, defender a mi esposa, nuestra vida, todo lo que habíamos construido juntos. Pero, en lo más profundo, donde uno guarda las verdades que no se atreve a decir ni en voz baja, sabía que tenía razón. Rachel no solo estaba frustrada con nuestra situación económica, estaba reevaluando toda nuestra relación como si fuera un balance financiero. Así que traté de compensarlo. Dios sabe cuánto lo intenté. Me esforcé tanto que llegué a sentir vergüenza. Empecé a preparar cenas elaboradas, pensando que si lograba crear el ambiente perfecto en casa, ella recordaría por qué se había enamorado de mí. Pasaba las noches buscando recetas, comprando ingredientes que no podíamos costear y cocinando platos que harían llorar de orgullo al propio Gordon Ramsay. Está bien, decía, picando su salmón perfectamente cocido con una expresión vacía. Pero deberíamos salir más. La gente nota cuando desapareces del círculo social. Intenté escucharla más. Cuando llegaba del trabajo, dejaba todo y me sentaba a oírla hablar sobre sus casos, sus colegas, su día. Pero en lugar de acercarnos, solo le daba más oportunidades para recordarme lo mucho más importante que era su carrera. No entenderías la complejidad de un litigio corporativo, decía, con ese tono condescendiente que perforaba el aire. No es como depurar código. Aquí hay consecuencias reales. Reales consecuencias, reales riesgos, como si mi trabajo fuera un simple videojuego sin importancia. El silencio entre nosotros empezó a crecer, una especie de moho invisible que se alimentaba de decepción y resentimiento hasta cubrir cada rincón de nuestra casa. Nos sentábamos en la barra de granito de la cocina, la que ella había insistido en comprar porque era una inversión, comiendo sin hablar, como dos extraños que compartían una hipoteca y un apellido. Cuando intentaba conversar sobre el futuro, los planes, los sueños, cualquier cosa que nos reconectara, todo terminaba girando en torno al dinero, mis bonos que no llegaban, mi carrera estancada, mi supuesta incapacidad para ofrecerle la vida que ella creía merecer desde aquella noche en que le propuse matrimonio en un ático iluminado por luces de ciudad. Lo peor no fue la distancia ni las críticas, ni siquiera notar cómo se iba alejando, un evento de networking a la vez. Lo peor fue empezar a creerle. A pensar que tal vez tenía razón, que yo estaba fallando como esposo, como proveedor, como hombre. Que su decepción era solo la consecuencia natural de mi mediocridad. Pero cuando las noches se alargaban y ella llegaba tarde, deslizándose en la cama como un fantasma, me quedaba despierto mirando el techo. Y pensaba en aquella patente guardada en el cajón del escritorio, un algoritmo hermoso, limpio, potencialmente revolucionario. Representaba todo en lo que era bueno, todo lo que había construido con años de trabajo, todo lo que ella no podía ver, cegada por su obsesión con mis supuestos fracasos. Y me preguntaba si, tal vez, el problema no era que yo fallara sus pruebas, sino que nunca había aceptado jugar en las condiciones que ella imponía. ¿Sabes ese instante en las películas de terror, justo antes de que aparezca el monstruo, cuando el sonido se apaga, el viento cesa y sabes que algo horrible está por suceder, pero no puedes hacer nada más que esperar? Así se volvió mi vida el día en que Beacon Analytics fue absorbida por otra corporación. Tuve que decirle a mi esposa que su peor pesadilla se había hecho realidad. La adquisición fue rápida, como suele pasar en el mundo tecnológico.
Un día nos daban discursos motivacionales sobre resistir la tormenta y salir fortalecidos, y al siguiente aparecía un comunicado de prensa anunciando que Horizon Technologies había comprado la empresa por su talento humano y su cartera de clientes. En otras palabras, querían nuestra lista de contactos y a 3 desarrolladores clave. Los demás éramos prescindibles. Llegaron con su propio personal, sus métodos, sus prioridades. Y, por supuesto, esas prioridades no incluían a un jefe de equipo de mediana edad, con salario alto y proyectos que podían competir con los suyos. El martes por la mañana me llamaron de recursos humanos. Salí de la oficina con un paquete de indemnización lo suficientemente generoso para agradecer, y lo bastante insultante como para querer incendiar el edificio. Esos pagos están diseñados para eso, para que desaparezcas sin hacer ruido, para que tomes tu dinero y no formules preguntas incómodas sobre por qué una división rentable fue sacrificada por decisiones absurdas. Cualquier otro habría hecho justo eso, aceptar el dinero, actualizar su perfil en LinkedIn y empezar la deprimente cacería de empleo en un mercado que considera a los mayores de 30 como desechos con habilidades obsoletas. Pero yo ya no era cualquier otro. Tenía esa patente en el cajón, un arma cargada cuyo valor, empezaba a sospechar, superaba con creces mi liquidación. No podía pensar demasiado en eso aún. Antes debía enfrentar algo más inmediato, contarle a Rachel que me habían despedido. Lo planeé como una operación militar. Esperaría después de la cena, cuando ambos estuviéramos relajados y con el efecto del vino caro que ella insistía en comprar, aunque nuestras finanzas estuvieran más ajustadas que nunca. Empezaría con lo positivo, la compensación era decente, aún tenía opciones. A veces uno cree que los tropiezos esconden oportunidades. Pensé que aquel despido podía ser el inicio de algo mejor, una puerta que se cerraba para abrir otra más grande. Me preparé mentalmente para llegar a casa con calma, con seguridad, para tranquilizarla. Planeaba decirle que habíamos sido inteligentes con nuestros ahorros, que aquello no era más que una pausa momentánea en un camino ascendente. Pero ya se sabe lo que dicen sobre los planes mejor trazados, la realidad siempre tiene una forma cruel de reírse en tu cara antes de que puedas siquiera ejecutarlos. Aquel martes entré por la puerta de casa con mi caja de cartón en brazos, esa que contenía mis pertenencias de oficina, mi pequeña colección de bolígrafos, una foto de familia y un par de libros técnicos, sintiéndome como un refugiado corporativo. Rachel Whitmore me vio apenas crucé el umbral, y sin que dijera una palabra, lo supo. Tal vez fue mi rostro desencajado, o el hecho de que estaba en casa a las 3 de la tarde, o quizá fue ese instinto depredador que desarrollan los abogados para detectar debilidad en los demás. Te despidieron, dijo sin titubear, sin pregunta, con esa voz plana y calculadora que usaba cuando estaba evaluando una situación que requería respuesta estratégica inmediata. Dejé la caja sobre la encimera, justo al lado del frutero que nunca usamos porque siempre estábamos demasiado ocupados, y traté de mantener la serenidad que había ensayado toda la tarde. La adquisición se concretó, le expliqué, buscando sonar tranquilo. Trajeron a su propio equipo. Me ofrecieron un paquete de indemnización bastante razonable. Fue entonces cuando se echó a reír. Pero no fue una risa nerviosa ni sorprendida. Fue una carcajada limpia, afilada, cruel, tan cortante que podría haber partido el aire en dos. Comenzó como un murmullo bajo y terminó en una risa seca, casi victoriosa, como si hubiera escuchado el chiste que llevaba años esperando oír. Por supuesto que lo hicieron, dijo cuando por fin se detuvo. Por supuesto que te despidieron. Tendría que haberlo visto venir desde lejos. Siempre supe que fallarías. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Las pronunció con una seguridad insultante, con la frialdad de quien enuncia una verdad tan obvia como el color del cielo. No estás hecho para los lugares donde yo me muevo, añadió. Así lo dijo, con esa arrogancia que la acompañaba desde que empezó a ascender en su bufete, como si el éxito fuera un club exclusivo con códigos de vestimenta que yo jamás podría cumplir. En su mirada, yo era un impostor que había fingido pertenecer a su mundo hasta que la realidad me desenmascaró. Y lo repitió, una y otra vez. Lo decía frente a Elise Crane durante sus eternas noches de vino y quejas, lo decía en cenas con sus padres, Charles y Margaret Whitmore, con esa sonrisa condescendiente que insinuaba que compartía una observación profunda sobre la naturaleza humana. Nathan es un buen hombre, decía, pero no está hecho para los lugares donde yo entro. Algunos están destinados a la gestión media, y eso está bien. Claro que no estaba bien. Cada vez que lo decía, dejaba en claro que para ella había mucho de malo en mí, en mis elecciones, en el error imperdonable de haberme casado con alguien que no respiraba el mismo aire elitista que ella. Yo, mientras tanto, mantenía la calma. No levantaba la voz, no mostraba enojo. Pero por dentro algo estaba cambiando. Mi seguro secreto, ese proyecto que había desarrollado en silencio durante años, ya no me parecía un simple respaldo, sino un arma. Una carta oculta que nadie, ni siquiera ella, sabía que tenía.
Ni Rachel, ni su círculo de colegas, ni su mejor amiga. Nadie. El domingo siguiente, como cada semana, vino tía Nora. Trajo su sopa picante y su habilidad para ver más allá de las apariencias. Bastó una mirada para captar la tensión que flotaba entre Rachel y yo. Ella apenas tocaba su comida mientras soltaba comentarios sobre expectativas realistas, y yo masticaba mi frustración en silencio. Esperó a que Rachel saliera a atender una llamada de Elise antes de acercarse a mí. Me tomó la mano, puso en mi palma una pequeña cruz plateada y me dijo con voz baja pero firme: no luches a la vista de todos. Las verdaderas batallas se ganan en silencio, antes de que el otro lado sepa que hay una guerra. Supe entonces que lo entendía todo. Quise contarle sobre el proyecto, sobre las llamadas que había estado recibiendo de compañías interesadas, sobre las reuniones discretas con abogados de Langford y Pierce LLP y Fenway Legal Group, pero algo me detuvo. Tal vez la prudencia, tal vez la intuición. En cambio, simplemente asentí y guardé la cruz en mi bolsillo. Aquel pequeño objeto me recordaba que aún había alguien que creía en mí, incluso cuando yo mismo empezaba a dudar. Esa noche, cuando Rachel se fue a dormir sin decir buenas noches, me quedé en mi despacho, mirando la pantalla de mi ordenador. Allí estaba mi patente, líneas interminables de lenguaje técnico y cláusulas legales. Pero detrás de ese lenguaje árido se escondía algo hermoso, algo poderoso, algo mío. Y sonreí. Porque tenía razón, no estaba hecho para los salones en los que ella brillaba. Estaba hecho para construir los míos propios. Lo curioso de los papeles de divorcio es que son, en el fondo, los documentos más honestos de un matrimonio en ruinas. Esas frases de diferencias irreconciliables o pérdida de conexión emocional en realidad significan que uno de los dos decidió que el otro ya no era rentable. Al menos, los papeles lo dicen de forma directa, sin el teatro de meses de pasivo-agresividad. Llegaron un jueves por la mañana, entregados por un mensajero. Porque, claro, el fin del imperio familiar de los Whitmore no podía llegar por correo común, debía tener un toque de dramatismo digno de Rachel y su orgullo. Y mientras firmaba, entendí que ella nunca habría imaginado que ese fracaso que tanto despreciaba pronto me convertiría en algo que ella jamás podría alcanzar. Estaba en mi oficina en casa, respondiendo llamadas de reclutadores que querían saber por qué había sido reubicado, esa elegante forma corporativa de decir despedido, pero con suficientes sílabas para que sonara más distinguido, cuando un joven con uniforme tocó mi puerta. Traía en la mano un sobremanila que pesaba más de lo que parecía. Dentro encontré mi matrimonio reducido a páginas perfectamente formateadas, con encabezados precisos, márgenes seguros y ese tono clínico de los documentos redactados por profesionales que cobran por hora. Rachel Whitmore había contratado a Langford y Pierce LLP, un bufete caro y temido, de esos que se especializan en ayudar a cónyuges insatisfechos a exprimir hasta la última gota de valor de sus futuras exparejas. No eran abogados para un divorcio amistoso. Eran tiburones entrenados para dejar el esqueleto limpio. El motivo del divorcio aparecía en el formulario: hemos crecido en direcciones distintas. Necesito un cambio. No bromeo, eso decía literalmente. Como si yo fuera un teléfono viejo que ya no podía actualizarse y necesitara ser reemplazado por un modelo más moderno. Su frialdad tenía una precisión casi artística. No había una sola mención a intentar resolver las cosas, ni una nota sobre consejería matrimonial o un periodo de reflexión. Era un corte quirúrgico, sin anestesia. Las exigencias financieras eran exactamente lo que cabría esperar de alguien que llevaba meses planeando cada detalle. Quería la casa, por supuesto, no podía permitir que su nuevo perfil en redes sociales incluyera la dirección de un simple departamento cuando pretendía atraer a hombres que medían el éxito en metros cuadrados. También pedía el SV, porque tomar el autobús no encajaba con su nueva imagen de mujer independiente y sofisticada. Además, exigía los muebles, las obras de arte, los electrodomésticos y prácticamente todo lo que habíamos acumulado durante nuestra breve ilusión de felicidad doméstica. Y luego estaba la pensión. Dios mío, la pensión. Según sus abogados, debía proporcionarle apoyo financiero continuo para mantener el nivel de vida al que se había acostumbrado durante el matrimonio, incluso después de haber decidido que yo ya no era digno de compartirlo con ella. Debería haber sentido rabia, indignación, la necesidad de pelear hasta el final. Pero lo que me invadió fue algo muy distinto: alivio. Un alivio puro, abrumador, casi liberador. Por fin esa pesadilla tenía fecha de caducidad. Podía dejar de fingir que aún había algo que salvar. Nadie te lo dice, pero a veces los papeles del divorcio no marcan el inicio de una guerra, sino el fin de una que llevas años perdiendo. Rachel no me estaba arrebatando nada, solo estaba oficializando que yo ya no tenía nada que ofrecerle, salvo mi cuenta bancaria. Esa misma tarde llamé a Angela Price, una abogada brillante, respetada y temida por sus colegas.
Una mujer que se había abierto paso en el mundo legal de Seattle a base de preparación, inteligencia y una determinación que rozaba lo implacable. Ella había gestionado la herencia de mis padres cuando yo era apenas un joven incapaz de enfrentar la burocracia del duelo. Desde entonces, era la primera persona a la que acudía cuando la vida se volvía un campo minado de contratos y cláusulas. Están intentando aplastarte porque creen que estás desesperado y sin dinero, me dijo con su tono sereno, mientras tomaba notas. ¿Están en lo cierto? Depende de lo que consideres sin dinero, le respondí. No era una mentira del todo. Mi cuenta estaba al límite y mi futuro laboral no pintaba prometedor. Entonces negociaremos desde una posición de fuerza, aunque no la tengas. Sonrió apenas. Quieren rapidez y seguridad. Les daremos ambas, pero en nuestros términos. Su estrategia fue tan simple como brillante. En lugar de oponernos a las demandas, lo cual habría alargado el proceso y consumido mis ahorros en honorarios, acordaríamos darle todo lo que pedía, pero con una estructura que blindara mi futuro. Durante nuestra larga sesión de planificación, Angela expuso su plan con calma. Calculamos el total de la pensión anticipadamente y la pagamos en una sola suma, proveniente de tu liquidación. Así termina todo. Sin pagos mensuales, sin obligaciones futuras, sin audiencias para revisar el monto si alguno de los dos cambia su situación. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. Y añadiremos una cláusula mutua que impida a cualquiera de ustedes reclamar dinero en el futuro. Si ella gana la lotería o se convierte en socia millonaria, no podrás tocarlo, pero si tú te haces rico, ella tampoco podrá venir por más. ¿Seguro que quieres ese nivel de cierre? Pensé en la risa de Rachel, en su mirada cargada de desprecio silencioso, en sus comentarios disfrazados de consejos sobre cómo yo la estaba frenando. Pensé en el prototipo que tenía guardado en mi escritorio, ese que varias empresas habían intentado comprar, comprendiendo su valor mucho antes que mi propia esposa. Sí, le dije. Quiero que sea a prueba de balas. El encuentro con Edward Sloan, su abogado principal, fue tan breve como predecible. El hombre era exactamente lo que imaginaba, traje impecable, sonrisa ensayada y ese aire de quien lleva décadas exprimiendo a maridos agotados. Revisó nuestra propuesta con el ceño fruncido, una mueca de fingida preocupación que probablemente cobraba cientos de dólares por hora. Esta cláusula es excesivamente protectora, dijo, repitiendo casi palabra por palabra la advertencia de Angela. Su cliente podría lamentarlo si su situación mejora de forma significativa. Tuve que contener una carcajada. Si supiera lo que guardaba en mis archivos, lo que podría cambiar mi vida en cuestión de meses, no habría pronunciado esa frase con tanta condescendencia. Rachel, por su parte, ni siquiera esperó a que él terminara. Estaba ansiosa por cerrar el asunto, por firmar y correr a presumir su nuevo comienzo. No podía imaginar que, mientras ella celebraba su victoria, yo acababa de comprar mi libertad definitiva. Solo quiero que esto termine, dijo ella, tomando la pluma. Por primera vez en meses, estuvimos completamente de acuerdo. La observé firmar con el mismo gesto seguro con el que, años atrás, había rubricado nuestro certificado de matrimonio. Probablemente Rachel pensó que acababa de lograr el golpe financiero del siglo. Yo firmé los documentos con la mano firme, sin temblores, sintiendo una extraña mezcla de alivio y satisfacción. No estaba pensando en la pérdida, sino en la libertad que se abría frente a mí. Era irónico. Estaba pagando mi propia liberación con el dinero que obtuve al ser despedido. 2 semanas después, transferí la totalidad del monto acordado por la manutención. Cada centavo estaba calculado y sellado. Fue limpio, definitivo. Luego cargué mis 2 maletas en la parte trasera de un Uber y dejé atrás, para siempre, aquella casa impecable donde habíamos fingido ser felices. No volví la vista ni una sola vez, no caminé por las habitaciones recordando los días buenos. No había nada que extrañar. Rachel, con toda su estrategia, sus abogados costosos y sus interminables análisis de rentabilidad, jamás entendió algo esencial. A veces, la mejor inversión que uno puede hacer es pagar por salir de una sociedad tóxica antes de que arruine todo lo que construiste. Y, si la suerte y la inteligencia se combinan, puedes hacerlo usando dinero que pronto se volverá insignificante comparado con lo que está por venir. La paciencia es curiosa. Muchos creen que significa quedarse quieto, esperando a que algo bueno ocurra como si la vida fuera una lotería cósmica. Pero la verdadera paciencia, la que transforma una existencia, consiste en saber exactamente qué esperas y tener el silencio suficiente para no arruinarlo antes del momento indicado. 3 meses después de mi divorcio, comprendí la diferencia entre esperar un milagro y construir uno con tus propias manos. Vivía en un pequeño apartamento sobre Arrington's Bakery, en Fremont. Cada mañana, el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el ruido de los camiones de reparto que hacían vibrar las ventanas. No era un lugar lujoso, ni siquiera particularmente limpio, pero era mío.
Y después de años habitando una casa que parecía un museo de expectativas rotas, esa palabra, mío, sonaba perfecta. El mobiliario era una colección improvisada de reliquias de ventas de garaje, un sofá que había sobrevivido a demasiadas décadas, una mesa que tambaleaba con solo mirarla y una cama que crujía como si protestara cada vez que me movía. Pero tenía wifi estable y una ventana que daba al canal de carga. En ese momento, eso era todo lo que necesitaba mientras averiguaba qué hacer con el resto de mi vida. No estaba buscando trabajo, lo cual debería haberme preocupado más de lo que lo hacía. La indemnización por despido me alcanzaba para vivir un tiempo, y por primera vez en años dormía sin despertarme sobresaltado pensando en hipotecas, tarjetas de crédito o en si mi esposa todavía me toleraba lo suficiente para fingir amor. Pero en realidad estaba esperando. 3 días después de firmar los papeles del divorcio, comenzaron las llamadas. Eran de un tipo muy específico, las que te aceleran el pulso y te obligan a hacer cálculos mentales con cifras que parecen irreales. La primera llamada fue de Arborlit Innovations, una empresa emergente que había oído hablar de mi algoritmo y quería discutir posibles acuerdos de licencia. La segunda vino de Commonwealth DataWorks, una compañía mediana especializada en software empresarial que había estado vigilando mis registros de patentes como si fueran acciones en la bolsa. En cuestión de una semana, 6 empresas mostraron un interés serio en lo que describían, con tono educado, como mis activos de propiedad intelectual. Fue entonces cuando entendí que necesitaba asesoramiento real. Llamé a Angela Price, y tras escucharme, fue directa. Nathan, me dijo, necesitas algo más que un abogado de divorcios. Te hará falta un especialista en impuestos, un estratega financiero y posiblemente, un terapeuta. Vas a entrar en un mundo donde todos querrán ser tus amigos, y casi ninguno dirá la verdad. Ahí entró en escena Michael Grant, estratega fiscal y genio de las estructuras financieras. Era el tipo de persona capaz de encontrar vacíos legales hasta en los 10 mandamientos. Él era quien hacía que los ricos siguieran siéndolo, cuidando que el Estado recibiera su parte, pero no un centavo más de lo necesario. Esto es lo que haremos, dijo en nuestra primera reunión, desplegando una maraña de documentos sobre la mesa de conferencias. No queremos que este dinero tenga tu nombre por ningún lado. Demasiado riesgo, demasiadas trazas. Si algo cambia, todo podría volverse en tu contra. Su propuesta era tan compleja como elegante. Crearíamos Cambridge Systems LLC, una sociedad de responsabilidad limitada que poseería la patente y gestionaría las negociaciones. Esa entidad, a su vez, estaría controlada por Bay State Trust, un fideicomiso que me beneficiaría sin que figurara como propietario. De esa forma, legalmente no sería dueño del algoritmo ni de los ingresos que generara. Esto es exagerado, le dije, mirando el esquema que parecía diseñado por un paranoico con doctorado en Derecho. La exageración es justo lo que necesitas cuando estás a punto de ganar más dinero del que has visto en tu vida, respondió Michael con calma. Cuantas más capas pongamos entre tú y el efectivo, más difícil será que alguien te lo quite, exesposas, acreedores, Hacienda, todos pelearán contra sombras y papeles. Las negociaciones duraron 6 semanas. Ver a los abogados corporativos discutir sobre mi algoritmo era como presenciar a leones devorando una presa, salvo que en este caso el animal valía 8 cifras y cada rugido costaba cientos de dólares en honorarios. Resultó que mi creación no solo era útil, era revolucionaria. Podía ahorrar millones a las grandes corporaciones, mejorando la velocidad de procesamiento de datos de forma nunca antes vista. Todas las empresas querían derechos exclusivos, no simples licencias. Estaban pujando por mi futuro en una subasta silenciosa. Entre los interesados estaba Horizon Technologies, la misma corporación que años atrás me había despedido de Beacon Analytics. Aquello tenía un toque de justicia poética. Querían mi algoritmo con tanta desesperación que ofrecieron lo que Michael denominó dinero de nuevo rico, una expresión técnica, según él, para describir cantidades que alteran tu relación con el dinero para siempre. Las negociaciones finales tuvieron lugar en la sala de juntas de Beacon Analytics, con el representante de la empresa, encabezando la reunión. Yo permanecí en silencio en una esquina mientras los abogados, vestidos con trajes que costaban más que mi coche, debatían sobre decimales que representaban fortunas. Me sentía como un espectador dentro de una película sobre alguien que, por accidente, se volvía millonario. Cuando al fin firmamos, Michael Grant deslizó el contrato hacia mí. El número al pie del documento era tan real como vertiginoso, 167 millones de dólares. Por un algoritmo que había desarrollado en mis ratos libres, por pura obsesión con mejorar la eficiencia de los datos. Firmé los documentos con una serenidad que no sentía, intentando aparentar que cerrar acuerdos de 9 cifras era parte de mi rutina diaria, cuando en realidad llevaba semanas sobreviviendo a base de fideos instantáneos y café recalentado. La pluma tembló apenas un instante sobre la línea de mi nombre, y aún así me obligué a mantener el gesto firme,
el mismo que había practicado tantas veces frente al espejo para disimular inseguridad. Afuera, el sol caía entre los rascacielos de Boston y teñía el cristal del edificio con un tono dorado que parecía burlarse de mi agotamiento. Al salir de la oficina, apagué el teléfono sin pensarlo demasiado. No quería notificaciones, ni correos, ni felicitaciones hipócritas de gente que nunca entendió lo que significaba llegar hasta allí. Caminé sin rumbo durante más de una hora, hasta que el ruido del tránsito se diluyó en el murmullo del mar. Terminé en el viejo muelle donde Rachel Whitmore y yo solíamos pasear en nuestros primeros años juntos, cuando todavía creíamos que el amor podía resistir cualquier cosa si se amaba lo suficiente. Permanecí allí largo rato, observando cómo el viento agitaba la superficie del agua hasta volverla borrosa. Las luces de la ciudad se reflejaban en las olas como si fueran diamantes rotos flotando a la deriva. No llamé a nadie, no celebré, ni siquiera traté de imaginar lo que aquello podría significar para mi futuro. Solo respiré, dejando que la brisa fría enfriara los pensamientos que me quedaban. En algún punto, el ruido de los barcos se confundió con el latido pausado de mi corazón, y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. Una paz absoluta, limpia, que no dependía de nadie ni de nada. Fue entonces cuando entendí que por fin estaba completo. Al regresar a mi pequeño apartamento sobre Arrington's Bakery, un lugar que olía siempre a pan recién hecho y a azúcar quemada, hice algo que cualquier asesor financiero habría calificado como una locura: no compré nada, no revisé el saldo de la cuenta para confirmar la transferencia, ni planifiqué inversiones. Simplemente me dejé caer en la cama y dormí. Dormí de verdad, sin pesadillas, sin la ansiedad de los plazos ni los recordatorios, con la tranquilidad de quien finalmente entiende que está exactamente donde debe estar. Durante los días siguientes, mientras el mundo seguía girando, decidí armar un pequeño equipo. No buscaba empleados, quería cómplices. Diane Kessler aceptó ser mi asesora. Su experiencia en el sector tecnológico, su olfato para detectar oportunidades y su brutal honestidad eran tan valiosas como su paciencia para lidiar con mi perfeccionismo. Ryan Keller, un viejo compañero de mis años en Victoria, se unió como jefe de ingeniería. Sospecho que lo hizo más por cansancio de las corporaciones que devoran talento que por lealtad hacia mí. Y Lauren Adams, meticulosa hasta el extremo, completó el grupo como especialista en operaciones, la única capaz de transformar un bosque de ideas dispersas en un plan concreto. Nos pagábamos lo justo para vivir sin lujos, pero también sin carencias. El resto del dinero lo reinvertíamos en desarrollo, algoritmos, prototipos, proyectos experimentales, todo lo que pudiera convertir nuestra visión en una empresa distinta a las que conocíamos. Queríamos crear algo que durara, no otra startup condenada al brillo fugaz. Pasaron los meses y mi vida se llenó de una calma nueva. Me levantaba temprano, caminaba hasta la panadería a comprar café, y volvía al trabajo con la mente despejada. Nadie sospechaba nada. Ni mis antiguos colegas, ni mis vecinos, ni siquiera tía Nora, que seguía creyendo que mi vida se resumía en trabajo, rutina y resignación. Para todos, yo seguía siendo Nathan Carver, el ingeniero divorciado que fingía llevar con dignidad el final de su matrimonio. La fortuna descansaba silenciosa en cuentas inaccesibles, protegidas por estructuras legales que ni los más perspicaces podrían desentrañar. El dinero generaba rendimientos constantes, asegurando que cualquier proyecto futuro tuviera sustento. Por primera vez desde que conocí a Rachel, me sentía realmente afortunado. No por la cifra, sino por la libertad. Dicen que en la era digital los secretos tienen la vida media de una historia de Instagram. No importa cuánto te esfuerces por mantenerte en silencio, siempre hay alguien observando, alguien dispuesto a unir los puntos que tú creías invisibles. Y si ese alguien resulta ser una abogada con demasiado tiempo libre, una lengua afilada y una obsesión por tener la última palabra, la paz se convierte en un lujo breve. Todo comenzó con Elise Crane, la inseparable amiga de Rachel desde los años de universidad. Era de esas personas que almacenan chismes como si fueran botellas de vino caro, los guardan, los cuidan y los abren solo cuando el momento promete destrucción. Desde que perdió su empleo, Elise había convertido el espionaje digital en su pasatiempo favorito. Pasaba horas revisando perfiles ajenos, leyendo comentarios, analizando fotos con la precisión de una investigadora forense. Y fue así como empezó a notar ciertos patrones en mi vida. Le pareció extraño que siguiera visitando la panadería cada mañana, demasiado tranquilo para alguien que, en teoría, debía estar arruinado. También le llamó la atención que mi perfil de LinkedIn llevara meses sin actualizarse, algo que, en el mundo tecnológico, equivale a una declaración de rendición. Pero el detalle que la encendió fue una fotografía publicada por Ryan Keller, un encuentro casual de nuestro equipo en una cafetería de Capitol Hill. Nada comprometedor, salvo por mi expresión. No la del hombre derrotado que Rachel había descrito, sino la de alguien que había encontrado paz y propósito. Para cualquiera más, esos detalles habrían pasado desapercibidos.
Pero Elise no era cualquiera. Era su mejor amiga con resentimiento, tiempo libre y una mejor amiga convencida de haber dejado en la ruina a su exmarido. El primer ataque fue sutil, casi elegante, pero lleno de veneno. Publicó una story en Instagram mostrando un cóctel en una terraza lujosa con la frase: brindando con amigos que sí valoran la honestidad. Algunos fingen estar en bancarrota, pero el karma siempre encuentra la forma de revelar la verdad. Acompañada, por supuesto, de hashtags como almohadilla autenticidad y almohadilla realidad. No necesitó más. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Algunos de preocupación genuina, otros disfrazados de cortesía, pero todos con la misma curiosidad disfrazada. ¿Todo bien? ¿Encontraste trabajo? ¿Necesitas algo? Fingí no notar el tono que se escondía detrás. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Los rumores se alimentan del aire que uno les da, negarlos demasiado te hace parecer culpable, ignorarlos es la única defensa. Durante 2 semanas, Rachel desapareció de redes. Un silencio tan largo que, viniendo de ella, equivalía a una declaración de guerra. Cuando volvió, su perfil había cambiado, ni selfies, ni frases inspiradoras, ni recuerdos. Solo publicaciones frías, calculadas, de alguien que se prepara para atacar. Un martes por la mañana, el mensajero tocó mi puerta. El sobre era grueso, sellado con elegancia, y provenía de su nuevo bufete, Langford y Pierce LLP. Dentro había una moción para reabrir los acuerdos financieros del divorcio, acompañada de decenas de páginas de alegatos cuidadosamente redactados. La acusación era simple, pero peligrosa, que yo había ocultado activos durante el proceso de separación. Alegaban que había engañado a Rachel al no declarar ingresos derivados de propiedad intelectual, negociaciones empresariales pendientes y beneficios por la venta de tecnología patentada. En otras palabras, fraude. Su argumento se sostenía en mi repentina mejora económica. Decían que era imposible que alguien pasara de estar al borde de la quiebra a financiar un proyecto privado en menos de 6 meses. Lo hacían con una confianza que rozaba la soberbia. El documento incluso mencionaba a Baystate Trust, donde supuestamente guardaba fondos no declarados, y a las empresas con las que había negociado la patente, Beacon Analytics, Horizon Technologies y Cambridge Systems LLC. Todo sustentado en registros, conjeturas y fragmentos de verdad cuidadosamente distorsionados. La ironía era que no estaban completamente equivocados. En el momento del divorcio, yo ya estaba negociando la venta de la patente. Sabía que el dinero llegaría, tarde o temprano. Pero también sabía que legalmente no tenía obligación de revelarlo mientras no se hubiera concretado la transacción. Y, sobre todo, sabía que la cláusula de protección redactada por Edward Sloan blindaba el acuerdo ante cualquier reclamo posterior. Aún así, Rachel había encontrado una grieta emocional que pretendía convertir en una fisura legal. No buscaba justicia, buscaba venganza. Había ocultado la ganancia durante el proceso de divorcio, lo que, según su versión, convertía nuestro acuerdo en algo fraudulento. En teoría, decía, tenía derecho a una parte del dinero que, a su juicio, debió considerarse propiedad marital. Un argumento que podía sonar razonable si uno no analizaba con detenimiento las fechas, los documentos y las cláusulas legales que ella misma había firmado con tanto entusiasmo unos meses antes. Lo que Rachel Whitmore y sus flamantes abogados ignoraban era que cada detalle de mi defensa estaba respaldado, fechado y blindado legalmente. La venta de mi patente ocurrió varios meses después de que el juez firmara la disolución del matrimonio, no antes. Ese proyecto había sido desarrollado únicamente por mí, registrado a mi nombre años antes de que nuestra relación comenzara a desmoronarse, y mantenido con mi dinero y mi trabajo. Lo mejor de todo, lo que rozaba lo poéticamente irónico, era que todas las ganancias fueron transferidas directamente a Cambridge Systems LLC, una entidad controlada por el Baystate Trust. En otras palabras, yo, personalmente, nunca recibí ni un centavo. Legalmente, era intocable. Pero el golpe final, la verdadera joya de la defensa, estaba en una cláusula que ella había firmado sin leer con atención. Esa disposición, que tanto había criticado por ser innecesariamente restrictiva, prohibía a cualquiera de los dos realizar futuras reclamaciones económicas contra el otro, sin importar los cambios en las circunstancias. En resumen, Rachel había renunciado voluntariamente a cualquier derecho sobre mis ingresos futuros, y luego decidió demandarme por obtener ingresos futuros. Cuando terminé de leer la moción presentada por su equipo legal, tomé el teléfono y llamé a Angela Price, mi abogada. Por primera vez desde que la conocía, la escuché reír abiertamente durante una conversación profesional. Nathan, dijo entre carcajadas, he visto estrategias legales absurdas, pero esta se lleva el premio. Básicamente están alegando que defraudaste a tu exesposa por no haber sido lo suficientemente clarividente durante el divorcio. Su tono cambió a uno más frío, casi cortante. Vamos a contraatacar. No solo vamos a defendernos,
presentaremos una contrademanda por incumplimiento del acuerdo, litigio frívolo y gastos legales. Si alguien quiere usar el sistema judicial para obtener una segunda mordida de la manzana, que pague por el privilegio. Esa noche sonreí por primera vez en meses, una sonrisa real, de esas que nacen en el pecho y se expanden hasta doler. Rachel quería una guerra. Bien. Tendría su guerra. Pero estaba a punto de aprender la diferencia entre enfrentarse a alguien desesperado y enfrentarse a alguien con recursos ilimitados y nada que perder. Hay algo casi sagrado en una sala de audiencias cuando no eres tú quien está a punto de ser crucificado. El mármol, la madera pulida, el eco solemne de las voces, todo parece diseñado para recordarte que la justicia no se pronuncia, se impone. El caso se presentó en el Tribunal Superior del Condado de King, Departamento 12, bajo la autoridad de la jueza Harper, una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido con firmeza y una mirada que parecía haber visto cada artimaña imaginable. Tenía fama de ignorar el teatro de los abogados y concentrarse únicamente en lo que decía la ley. Rachel estaba impecable en el banquillo de los demandantes, traje caro, postura perfecta y ese aire de ejecutiva que sabía usar como armadura. Había adelgazado desde el divorcio, su rostro mostraba rasgos más duros, como si el éxito hubiera afilado su ambición. A su lado, su nuevo abogado, Daniel Cho, socio de Fenwa Legal Group, parecía una escultura vestida por alguien que cobraba por infundir miedo. Era especialista en divorcios de alto patrimonio y su reputación bastaba para que cualquier oponente revisara su seguro de responsabilidad profesional. Su señoría, comenzó Cho con voz firme, cada palabra cayendo como un golpe de martillo, mi clienta fue víctima de una campaña sistemática de engaño financiero. El acusado ocultó activos, falseó sus perspectivas económicas y la indujo fraudulentamente a aceptar un acuerdo que subestimaba gravemente el valor del patrimonio conyugal. Tenía habilidad, lo admito. Su exposición sonaba casi razonable. Pintó a Rachel como la víctima ingenua de un hombre manipulador que le había arrebatado lo que merecía. Habló de intereses equitativos, omisiones materiales y deberes de divulgación con el tono solemne de quien recita una verdad sagrada. La narrativa era brillante en su edición selectiva. Sí, había mantenido conversaciones con Horizon Technologies sobre la posible compra de mi patente. Sí, sabía que mi situación financiera podía mejorar. Y sí, no había revelado esas negociaciones durante el divorcio. Sin contexto, eso sonaba a fraude. Incluso yo, escuchándolo, casi me creí culpable. El demandado, continuó Cho, envalentonado, firmó el acuerdo de divorcio mientras ocultaba una patente valuada en más de $160 millones. Esto no fue un golpe de suerte. Fue una operación comercial planificada que deliberadamente escondió a su esposa y su asesoría legal. Rachel asentía en silencio, interpretando con perfección el papel de la mujer traicionada. Su mirada calculadamente herida habría conmovido a cualquiera que no conociera su historia. Pero entonces llegó el turno de Angela Price, y verla actuar fue como observar a un cirujano con un bisturí hecho de pura precisión jurídica. Se levantó con calma y habló sin elevar la voz. Su señoría, comenzó, la moción de la parte demandante parte de un malentendido fundamental sobre la línea temporal de los hechos y sobre las obligaciones legales que ambas partes asumieron durante el proceso de divorcio. No hubo dramatismo. No lo necesitaba. Su serenidad transmitía poder. Ella comenzó a hablar con una precisión quirúrgica, sin dramatismo, sin rodeos, solo hechos, como si cada frase fuera una piedra perfectamente colocada en una pared imposible de derribar. Lo hizo con tanta calma que el silencio del tribunal parecía sostenerla, como si incluso el aire esperara su siguiente palabra. Empezó con lo esencial, la línea temporal. El primer punto fue devastador para la otra parte. La venta de la patente, dijo Angela Price, se había concretado 3 meses después de que el decreto de divorcio quedara oficialmente cerrado. No 3 días, no 3 semanas, 3 meses completos. Suficiente tiempo para que Rachel Whitmore actualizara su estado civil en redes sociales, subiera decenas de fotografías sonriendo en cenas, eventos y viajes, y publicara aproximadamente 47 historias de Instagram describiendo su nueva y feliz vida de soltera. Cada publicación, cada sonrisa digital, se convertía en una prueba indirecta de que el matrimonio era ya un capítulo cerrado para ella, algo terminado de forma voluntaria. Luego vino el segundo bloque, centrado en la propiedad intelectual. Angela explicó con precisión que la patente había sido registrada a mi nombre exclusivo, mucho antes de que existiera siquiera un indicio de ruptura en nuestra relación. Fue desarrollada con mi dinero, mi tiempo, y sobre todo, con mi experiencia profesional. No había participación conyugal alguna. Esa patente, dijo ella con voz firme, pertenece a mi cliente de la misma forma en que le pertenecen sus ideas, sus pensamientos y sus sueños. Ninguno de esos elementos puede considerarse propiedad compartida. Hubo un murmullo leve en la sala,
Incluso el abogado contrario, Daniel Cho, bajó la mirada hacia sus papeles, como si buscara en ellos una salida que no existía. El tercer punto fue el financiero, el más técnico, pero también el más demoledor. Todos los ingresos de la venta, explicó Angela, habían sido canalizados a través de Cambridge Systems LLC, una empresa administrada por el Bay State Trust. Yo nunca había recibido personalmente ni un solo dólar de esa transacción. Ni depósitos, ni transferencias, ni movimientos bancarios. Legalmente, no existía manera de afirmar que mi situación económica hubiera cambiado desde el día en que firmé el divorcio. En otras palabras, su señoría, añadió, el señor Nathan Carver no es más rico hoy de lo que era el día en que la demandante decidió separarse. El golpe final llegó con la precisión de un cirujano que conoce exactamente dónde cortar. Angela abrió la carpeta azul que tenía frente a ella, sacó el documento del acuerdo de liquidación y leyó en voz alta el párrafo 14, inciso C, con la claridad de quien sabe que cada palabra es dinamita. Ambas partes acuerdan que este acuerdo constituye una resolución total y definitiva de todas las reclamaciones financieras entre ellas. Ninguna de las partes podrá solicitar modificaciones, apoyos adicionales o cualquier otro tipo de compensación, sin importar cambios en las circunstancias, aumento de ingresos, herencias, premios, éxitos empresariales o cualquier otra mejora económica. El silencio que siguió fue absoluto. No se oían ni las respiraciones. Angela hizo una pausa, dejó que las palabras se hundieran en la mente de todos los presentes, y entonces añadió con serenidad. La demandante firmó este acuerdo voluntariamente, con representación legal completa, después de que su propio abogado le advirtiera que esta cláusula podría ser demasiado restrictiva. Ella eligió firmar de todos modos porque quería un divorcio rápido, confiando en que su esposo nunca prosperaría más allá de sus circunstancias actuales. La jueza Harper no pidió deliberación ni receso. Cerró la carpeta frente a sí, tomó aire, y mirando directamente a Rachel Whitmore, pronunció con voz firme. Moción denegada. Caso desestimado con perjuicio. El sonido de esas palabras fue como un portazo seco que marcaba el fin de todo. Pero Angela no se detuvo allí. Se puso de pie, con una elegancia medida, y presentó de inmediato nuestra contrademanda por incumplimiento del acuerdo de liquidación y por los honorarios legales generados. La jueza apenas tardó unos segundos en aprobarla. El uso del sistema judicial como instrumento de arrepentimiento, dijo la jueza, es una falta de respeto a esta corte. Las acciones frívolas tienen consecuencias. Y así, con un solo gesto de su mano, el caso se cerró por completo. En ese momento, vi cómo la compostura de Rachel se quebraba. Fue solo un destello, una grieta en la máscara que había llevado durante todo el juicio. Por un instante pude ver a la mujer que alguna vez amé, aquella que ahora comprendía que había cometido un error irreversible. No había discurso, súplica ni disculpa capaces de cambiar lo que acababa de dictarse. Ella no me miró al salir. En cambio, su abogado, sí lo hizo. Su rostro era el retrato del cálculo, probablemente ya estaba pensando cuánto costaría este desastre a su aseguradora por mala práctica profesional. Cuando salimos del tribunal, la lluvia de Seattle caía fina y persistente, empapando los escalones de piedra gris. Angela Price caminó conmigo bajo su paraguas, y sin tecnicismos ni términos legales, me resumió lo sucedido. Ella apostó en tu contra, dijo. Pensó que nunca llegarías más allá de tu liquidación por despido, y perdió. Ahora tendrá que pagar por el privilegio de haberse equivocado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tan claras como el sonido del agua al golpear el asfalto. Avancé unos pasos, observando el reflejo de las luces en los charcos, y sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una paz absoluta. No era euforia, ni venganza, ni siquiera alivio. Era certeza. La misma que había sentido aquella noche en el viejo muelle cuando Rachel aceptó casarse conmigo. Solo que esta vez, no había promesas, ni anillos, ni testigos. Solo yo, consciente de que, por fin, todo había terminado. Las semanas posteriores al juicio se sintieron como si hubiese sobrevivido a un huracán que había durado años. Todo había sido destrucción, ruido y miedo, y, de repente, me encontraba en una calma absoluta, un silencio tan profundo que casi asustaba. Era como si la tormenta se hubiese alejado para arrasar con otra vida, dejándome solo entre los restos de la mía, con la extraña sensación de seguir en pie. Lo primero que hice fue escribir una carta. No un correo electrónico, ni un mensaje rápido, ni mucho menos una publicación en redes para dejar claro que había ganado. No. Me senté frente a una hoja en blanco y escribí a mano, como solían hacerlo las personas que querían que sus palabras tuvieran peso y significado. Me tomó 3 horas encontrar el tono exacto entre la cortesía y el cierre definitivo. Reescribí párrafos, taché frases enteras y al final, solo quedaron 41 palabras que lo decían todo. Querida Rachel. Gracias por irte tan pronto.
No habría podido construir nada de esto contigo a mi lado. La paz que tengo ahora vale más que todo el dinero. Nada más. Ni reproches, ni frases cargadas de veneno, ni satisfacción disfrazada de elegancia. Solo la verdad. Porque al final, hay personas que están destinadas a acompañarte por un tramo del camino, y otras que aparecen únicamente para mostrarte por qué debías tomar un rumbo distinto. Puse la carta dentro de un sobre, escribí su dirección con una caligrafía meticulosa y caminé hasta la oficina de correos. Sin remitente. Sin expectativas. Sin la menor intención de recibir respuesta. Era el cierre limpio de un capítulo que se había extendido demasiado. 3 días después, comenzaron las llamadas. La primera me encontró en Arrington's Bakery, sentado junto a la ventana donde cada mañana observaba a los transeúntes correr como si huyeran de algo invisible. El aroma del pan recién hecho se mezclaba con el café fuerte y el murmullo del lugar. Cuando el teléfono vibró sobre la mesa y vi el nombre Rachel Whitmore en la pantalla, sentí una punzada, breve pero punzante. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz se encargó de ella. Di un sorbo a mi café y pasé la página del periódico como si nada hubiera ocurrido. La segunda llamada llegó esa misma noche, mientras preparaba la cena. Pasta sencilla, salsa casera, música suave. Por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba del acto de cocinar solo para mí. El teléfono volvió a sonar y, otra vez, lo ignoré. Lo dejé vibrar sobre la encimera como si fuera un electrodoméstico cualquiera haciendo ruido de fondo. La tercera llamada llegó temprano, al amanecer siguiente, interrumpiendo el sueño más profundo y reparador que había tenido en años. Me levanté, apagué el móvil y salí a caminar alrededor del lago Green Lake. El aire olía a agua fría y pan tostado. Las familias alimentaban patos, las parejas se tomaban de la mano, y todo parecía moverse en armonía. El mundo seguía girando, ajeno a los dramas que Rachel intentaba revivir. Pero fue la cuarta llamada la que terminé respondiendo. No sé si fue curiosidad, un deseo de cierre o una especie de impulso irracional de escuchar que creía ella poder decir para cambiar algo. Contesté justo antes de que la llamada se cortara. ¿Nathan? Su voz sonó distinta. Menor. Apagada. Como si las semanas la hubiesen desgastado. Hola, Rachel. Nathan, lo siento. Las palabras salieron atropelladas, como si las hubiese contenido por demasiado tiempo. No sabía lo que hacía. Estaba furiosa, confundida, pensé que me habías engañado, que me ocultabas algo. No soportaba la idea de que hubieras salido adelante sin mí. Guardé silencio. Recordé el techo del edificio donde nos conocimos, la primera risa compartida, la casa que habíamos comprado juntos, los sueños que habíamos trazado en servilletas de cafetería. También recordé el veneno lento que se había filtrado entre nosotros, el desprecio disimulado, las discusiones que parecían juicios. Ella siguió hablando, nerviosa, intentando que su voz sonara estable. ¿Podemos vernos? Tomar un café, hablar, lo que sea. Sé que te hice daño, pero quiero. Te deseo lo mejor, Rachel, la interrumpí con calma. Algunas cosas se queman por completo por una razón. Colgué antes de que pudiera responder. No quería darle espacio para negociar su regreso ni para intentar reconstruir algo que ya no existía. Después, apagué el teléfono y bajé a la Arrington's Bakery. El aroma del pan recién horneado y el sonido cotidiano de la gente me recordaron que la vida real seguía su curso, que el mundo era más grande que mi matrimonio y mis heridas. Mientras tomaba mi café, Ryan Keller me envió un enlace con una nueva versión del software que estábamos desarrollando en Beacon Analytics. Había estado trabajando en una mejora brillante para optimizar el rendimiento del sistema. Minutos después, Lauren Adams me escribió para contarme que una importante empresa de la lista Fortune 500 había decidido invertir en nuestra plataforma. Decían que nuestras soluciones eran justo lo que necesitaban. Y entonces, Diane Kessler me mandó un mensaje breve. Orgullosa de cómo manejaste tu silencio. Esa frase me sacó una sonrisa genuina, de esas que no se fuerzan, que brotan desde dentro y se expanden por todo el cuerpo. A menudo me preguntan si sentí revancha. Mis amigos, mis socios, incluso tía Nora, durante una de esas cenas de domingo en las que intenta comprender cómo pude atravesar todo aquello sin rencor. Quieren saber si disfruté viendo cómo el caso de Rachel se derrumbaba, si experimenté placer al presenciar su humillación pública, si sentí satisfacción por haber vencido. La verdad es que no. No sentí venganza. Porque para que exista venganza, primero hay que seguir sintiendo algo por la persona que te hirió. Y yo ya no sentía nada. Lo que experimenté fue alivio. Un alivio puro, limpio, profundo. La certeza de que ese capítulo había terminado por fin y que el resto de mi historia podía escribirse sin interferencias. El dinero del patente superó cualquier expectativa. Las cláusulas legales, revisadas por Lanford y Pierce LLP, blindaron todo lo que había construido. El Bay State Trust se encargó de protegerlo ante cualquier eventualidad.
Pero nada de eso fue la verdadera victoria. El triunfo real fue la lección. Aquella risa cruel que había escuchado en el pasado me enseñó el principio más valioso de todos: construye en silencio, firma con tinta, ama con cuidado y jamás expliques tus bendiciones a quien disfruta viendo tus miedos. Hoy vivo sobre una panadería, en un pequeño apartamento que huele a masa dulce y a café recién hecho. Desde mi ventana se ve un canal por donde pasan barcos que llevan mercancía hacia destinos que desconozco. Podría comprar cualquier cosa, pero sigo tomando mi café en el mismo lugar, leyendo mi periódico en la misma mesa y caminando alrededor del mismo lago cuando necesito pensar. Mi equipo sigue siendo pequeño, pero brillante. Creamos herramientas que realmente ayudan a las personas, no solo productos diseñados para mover dinero de un lado a otro. Somos rentables, estables y crecemos al ritmo que decidimos, no al que exigen los inversionistas. Y, a veces, cuando miro por la ventana y veo a la gente apurada en su rutina, recuerdo aquella noche en la azotea donde conocí a una mujer que creía tener todas las respuestas. Pienso en el hombre que yo era entonces, ingenuo, entusiasta, tan desesperado por construir una vida en pareja que no notó que caminábamos hacia direcciones opuestas. No me arrepiento de haberla amado. Tampoco de haberme casado con ella, ni siquiera del divorcio. Porque sin esa caída, jamás habría comprendido la diferencia entre ser el compañero de alguien y ser un proyecto de inversión. Lo único que lamento es haber tardado tanto en entender que la única persona a la que debía demostrarle algo era a mí mismo. Todo lo demás, el ruido, las opiniones, las heridas, se disuelve con el tiempo. Lo que queda es la paz de haber sobrevivido, de haber aprendido, y de poder mirar hacia atrás sin rencor. Y, si algo he aprendido, es esto: cuando eres paciente, inteligente y lo bastante valiente como para no rendirte, el universo termina dándote exactamente lo que necesitas, justo cuando más lo necesitas, incluso si no sabías que lo necesitabas.